Acompaña el abogado Alfredo Vallarino Alemán, miembro del equipo legal del expresidente Martinelli y, bueno, presentador del programa De Frente. Hablando de frente, don Alfredo, bienvenido. Gracias, Fernando. Saludos a todos en casa. Bueno, principio de especialidad, ¿rige o no rige sobre el expresidente Ricardo Martinelli? Por supuesto que rige. Eso no es un tema de opiniones, ese es un tema de que en efecto existe y quiero decirte además, los primeros que han reconocido que ese principio existe ha sido desde el juez de garantías de Ricardo Martinelli, Jerónimo Mejía, sí, que en una audiencia pública expresó que le asistía. Pero el mismo que dijo en una audiencia pública que si un año el señor Martinelli estaba preso, él mismo lo iba a buscar a la cárcel y después bueno, no fue, pero al final de cuentas se lo. Pero yo sí quiero decirte que el principio de especialidad, que ha sido reconocido así, que así fue mandado Ricardo Martinelli a Panamá con una nota diciendo que le asistía el principio de especialidad y que tenía que respetársele. Y adicional a eso, creo que el mejor testigo de que tiene el principio de especialidad es el propio Ministerio Público. Y te digo eso porque el fiscal de crimen organizado, sin contar con una autorización judicial, mandó a pedir que el permiso para que se le retirara la protección del principio de especialidad. Es decir, él está reconociendo que existe el principio de especialidad. Yo hice una audiencia con Zuleika Moore, donde Zuleika Moore pedía precisamente poderlo investigar en atención al principio de especialidad. Es decir, y también Sidney Citón hizo otra audiencia en donde el Ministerio Público estaba solicitando precisamente esto relacionado al principio de especialidad. Entonces, es decir, si tiene esa terquedad, ¿por qué esta señora, como regalo propio de ministerio, claro, manda esa como ellos saben que no han cumplido con la parte judicial, que en el caso de New Business, particularmente que hizo la crimen organizado, como ellos saben que en ese caso se ha hablado básicamente de un supuesto blanqueo de capitales que deviene de un peculado, ¿verdad? Según ellos, que no han probado ese peculado y que no han podido probar ese peculado, se ponen a ver con qué pueden iniciar algo en contra de Ricardo Martinelli. Perdieron la audiencia en el tema de la caja de ahorro. Adicional, para empezar un caso de caja de ahorro que ya todas las otras personas procesadas resultaron absueltas, no porque ni siquiera hubiera un tema de no vinculación, sino porque los jueces dijeron aquí nunca hubo delito. Entonces, si nunca hubo delito para esas personas, mucho menos puede haber tampoco para Ricardo Martinelli. Que no estaba metido. Entonces, un tercero que ni siquiera estaba ahí. Entonces, lo mismo vas a tener tú en el caso de, hay un caso de comida deshidratada. Acaba de decir un juez nuevamente, no hay delito. Lo acaba de decir en el caso de Lucy Molinar. ¿Cómo tú vas entonces a meter a un tercero en eso? El caso que tenemos de indulto, un caso prescrito. O sea, tú tienes una serie de cosas que yo pienso que, honestamente, en el momento en que esto se agitó y viniendo de los sectores en donde se agita esto se agita justo en la semana en que se imputa a Baby Valderrama y la medida que solicita la Fiscalía es que venga a firmar una vez al mes. Entonces, cuando los medios están cuestionando eso, surge curiosamente una nota del 12 de diciembre diciendo, lo que pasa es que yo tengo una opinión de que eso puede ser así. Esa nota no viene por conducto diplomático. La comunicación entre los estados no puede ser. Alfredo Vallarino le preguntó a Juan González en Estados Unidos y dice Juan González que eso es así. Ni aunque sea la supuesta, porque hoy siempre a través del siempre tiene que ser Cancillería. Siempre tiene que ser porque es la forma oficial en que los estados se comunican. Entonces, esto no puede ser que aquí lo que pasa es porque aquí nosotros tuvimos un embajador y era embajada. Entonces, un embajador de los Estados Unidos que salió en televisión diciendo porque el señor Wackett para los Estados Unidos era tal y tal y tal, y resultó que hizo el tremendo papelón el embajador de los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, que también el que teníamos nosotros allá no es que era... Bueno, pero lo que te quiero decir es que al final la comunicación tiene que pasar vía Cancillería para que los estados además se hagan responsables de sus decisiones. Entonces, si nosotros vamos a tener un ministerio público que te está diciendo a ti, es que nosotros tenemos que, están 3 veces pidiendo temas relacionados al principio de especialidad, por favor que ese propio ministerio público no venga a decirme después, no, es que no existe el principio de especialidad. Que tú tienes una cuestión, una comunicación que es además impropia, porque una Procuradora General de la Nación, en este caso Kenia Porcel, ni en diciembre, ni en octubre, ni en septiembre, había recibido ninguna solicitud de sus fiscales diciendo nosotros tenemos que retirar un principio de especialidad para Ricardo, queremos pedir permiso, eso mucho menos de un juez.
Entonces, si ella no había recibido eso de sus fiscales, que son quienes llevan la investigación, así que ella lo hizo porque... ¿qué hace Kenia Porcel hablando con un funcionario de Estados Unidos diciendo nosotros necesitamos quitarle esto a un principio de especialidad? O sea, eso lo que te muestra es precisamente lo que han mostrado los Varela Leaks, que nosotros tenemos a una procuradora, o teníamos a una procuradora que estaba de alguna manera moviendo hilos, ¿verdad? Y ella sabe, y los Varela Leaks muestran con qué intereses aviesos se hacía eso dentro de los procesos de Ricardo Martinelli. Bueno, vamos nosotros, te culmino con lo siguiente, quiero. nosotros no tenemos ningún temor el día de mañana a tener que enfrentar, pero nosotros tenemos que cumplir temas de debido proceso, porque nosotros sabemos que al final, como te dije, en el caso de cada ahorro, en el caso de pinchazo, el caso que escojan, nosotros al final de cuentas lo vamos a terminar ganando. Pero nosotros no nos vamos a estar sometiendo a una conducta del Ministerio Público con las personas que aún le quedan, porque se fue la general, pero quedan las coroneles, ahí que todavía están y que todavía tendrán que moverse, tratando de hacerle daño a Ricardo Martinelli y principalmente, y te lo digo, esta es mi lectura es que lo hacen por un temor político a Ricardo Martinelli. Ellas dicen, nosotros no podemos dejar que ese señor llegue a ser el día de mañana presidente o lo que sea que él escoja en un momento dado político y piensan que esta es la manera. Ese señor hay que tirarle con lo que sea porque él no puede llegar a eso. Y tú te das cuenta los intereses económicos y mediáticos que se mueven detrás de eso mismo. Nosotros tenemos que acabar a Ricardo Martinelli. Pero que Ricardo tiene el principio de especialidad, claro que lo tiene. Ya se lo han dicho reconocido ellos mismos. Mira, ya después, porque el cuento es que si él viajó o no había viajado, él no ha viajado a Estados Unidos, como dice el artículo 8 de la ley 75 de 1904. Y es que después de que él viajó, ya nosotros estuvimos en audiencias ante juez de garantía 2 veces. Y los 2 jueces le dijeron, usted tiene que respetar el principio de especialidad de Ricardo Martinelli. O sea, que ellos vengan a decir que si porque había viajado o no había viajado no existía el principio de especialidad es una locura. Este jueves los quiero invitar a ver Hablando de Frente, porque vamos a estar tocando la selectividad de manera clara. En que aquí se llevó, por ejemplo, aquí salió la fiscal Leida Sáenz. ¿Y qué dijo? Aquí, si es un particular, no hay peculado. Y yo le voy a dar una lista de todas las personas a las que procesó ella y otros fiscales como particulares por peculado en exactamente las mismas circunstancias. Y las medidas cautelares son totalmente distintas. Y la medida cautelar, mira, no es que un juez le haya dado esa medida, porque es incorrecto decir, esa fue la que pidió la fiscalía. Y vuelvo y te digo, en mi criterio, eso debió ocurrir con todas las demás personas a las que ellos estaban haciendo una investigación. Pero ese no fue el criterio de esa misma mujer. Cuando, por ejemplo, agarró en un caso de blanqueo, igual que lo de Baby, y tiene procesado a Wes Valdés y lo tiene detenido, por ejemplo, desde hace casi 3 años tiene a Wes Valdés detenido, con un caso que el delito precedente es el supuesto peculado de la caja de ahorro, que ya juez y tribunal superior dijo que eso no existía. Entonces, ¿por qué tú le tienes que tener la medida más grave a esa persona? Pero ordenaste la detención de Pipo Virsi, atacaste al hermano de Pipo Virsi, atacaste a un montón de gente que tampoco eran funcionarios públicos. No, que si Mayer Mirachi, que si te puedo mencionar Manuel Morales, la Paulette Morales, Caneto Araúz. La misma señora Leida. En varios de estos, en por lo menos 4 lo que te he mencionado, es exactamente la misma fiscal Leida Sáenz. Pero no solo es que ella aplicaba la medida, es que cuando los tribunales la cambiaban o daban fianza, ella apelaba y decía eso no puede ser porque es un delito gravísimo. Esto es un delito gravísimo, esto es un delito que no se puede hacer. Y ella misma atacaba esa medida y yo lo voy a sacar el jueves. El jueves, y procurador, yo lo que estoy tratando es de que usted y la gente vea el nivel de selectividad de esta mujer. Porque es que uno no puede estar con una fiscal que uno tiene que estarle viendo la cara para saber si uno está hablando, si uno está tratando con Jekyll o con Hyde. Porque uno no sabe con quién está tratando una persona, que tenga una bipolaridad de posiciones, que nosotros no sabemos hoy con qué posición trae. Si ella dice que en el blanqueo de capitales se pueden dar medidas como esta, ¿por qué no se la dio a todas las demás personas? Que en mi criterio, te vuelvo a decir, es correcto que se hayan dado estas medidas porque se tiene que respetar la presunción de inocencia, incluso de las personas contrarias a nosotros, pero tiene que ser de una sola manera, no puede ser bipolar. Ok.